Vacunas indómitas, intoxicando a ratones atónitos y nos preparan para un nuevo padecer, subiendo el precio a la solución. Y lógicos para bien de los que apuestan por un futuro peor, porque no les da reparo. Les dedico mi canción. Y tú, cómprate un antihistamínico, vete corriendo a tu médico y dile que... Javier Segura, médico saludista que está trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, editor de blog de salud y otras cosas. Bienvenido y muchas gracias por estar en este sitio tan chulo. Muy bien. La primera pregunta es obligada, Javier, ¿qué es esto de médico saludista? ¿Te suena extraño? Me suena totalmente extraño, yo la pregunta ni me ha llegado. No, lo digo porque cuando yo me empecé a presentar hace unos años como médico saludista, era una cosa extraña, necesitaba como un párrafo para explicar y ahora tengo la sensación agradable que no estoy solo, que hay mucha gente que se presenta como médico saludista. En su día me empecé a presentar así porque igual que alguien se presenta como médico pediatra, médico ginecólogo, decía, bueno, ¿por qué los que trabajamos en salud pública no tenemos un adjetivo? Y el adjetivo este saludista aquí en España suena extraño, suena como salubrismo desde ese imaginario que tiene que ver con las alcantarillas, las cucarachas, etc. Pero en Latinoamérica, sin embargo, es algo habitual, si has estado por allí. O sea, no hace falta toda esta retahíla para explicar que es un médico saludista y es simplemente un médico que trabaja en salud pública y que además por trabajar en salud pública duda mucho, porque por cierto el blog mío se llama Salud Pública, no hay otras cosas sino otras dudas, aparte de la salud pública. Porque creo que en la duda, en el planteamiento de la duda y de la relativización está la sabiduría, ¿no? Y yo quiero alcanzar la sabiduría en algún momento determinado, en un proceso continuo. Te he leído a ti en ocasiones y también en otra parte, cuando hablamos de epidemiología, decir epidemiología social. ¿Qué es esta coletilla que se le pone al final? ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, es interesante porque para muchos autores es una redundancia, eso de epidemiología social, porque la epidemiología, como sabes, etimológicamente es epidemos, sobre el pueblo, sobre lo colectivo, y desde ese punto de vista lo colectivo siempre es social. Pero como probablemente sabrás, hubo un decalaje en la epidemiología que se hizo más clínica, más centrada en lo individual, que requirió cuando en los años 50, 60 algunos epidemiólogos volvieron a reivindicar el centrar los estudios y la intervención sobre lo social, tuvieron que añadir la coletilla epidemiología social para diferenciarse de la epidemiología más individual, más clínica, más del método tal vez, ¿no? Que sería. Entonces, como tal, a ver si conseguimos que dentro de poco no tengamos que decir epidemiología social y con decir epidemiología ya venga implícito el significante social. Tú un poco lo has dicho antes, ahora mismo cuando yo digo voy a entrevistar a un médico que es saludista, lo has dicho, ¿no? Suena como a las alcantarillas o al cambio de modelo de la revolución industrial. Para un europeo ahora del siglo XXI, ¿por qué es importante esa salud pública? ¿Por qué es importante la figura del médico saludista? Yo creo que las importancias se conquistan cuando hay crisis, ¿no? Y entonces es importante porque hay un modelo de medicina que tú conoces muy bien, que entró en crisis, incluso entra en crisis continua, ¿no? Y entra en crisis porque no es capaz de responder a las necesidades sociales, es decir, la medicina basada en exclusivamente los medicamentos, exclusivamente en el curar, pues no ha sido capaz de abordar pues las grandes lacras o los grandes desafíos que tenemos en salud, enfermedades crónicas, cáncer, enfermedades degenerativas, problemas de la vida cotidiana que no son enfermedades como tal, pero que hacen sufrir, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Pues, cuando se está en crisis se cambia la mirada a otros sitios, ¿no? que pasan desde las medicinas alternativas, pasan también desde una mirada más colectiva a los problemas de salud, ¿no? Y ahí nos colocamos en el tema de la determinación social de la enfermedad y de la salud pública. ¿Sí?
Hemos pasado de una medicina que englobaba al paciente, más o menos bien dirigida, cuando ya en la época de Hipócrates, a una, después de la época del descubrimiento de las bacterias y de la bacteriología, más centrada en la causa final. Ujú. ¿Cómo pasamos de esa epidemiología social? ¿Dónde nace la salud pública como disciplina? Pues mira, yo no me quiero poner académico, pero a mí me gusta la narrativa que hace Michel Foucault, ¿no? Eh, entonces, él habla del nacimiento de la medicina social, que como sabes es un sinónimo de la salud pública, que yo creo muchos estudiantes tanto de medicina, enfermería, incluso de salud pública no saben esto, ¿no? Y él hace una conceptualización de que la preocupación de la medicina por lo social arranca con el nacimiento de las ciudades, con el nacimiento de los estados y con el nacimiento del capitalismo, así de claro, ¿no? Y de la urbanización, industrialización. Porque hasta entonces los médicos eran profesionales que trabajaban para los burgueses, bueno, o para los ricos, mejor dicho, antes de la burguesía. Entonces, es decir, bueno, ¿en qué momento un Estado, una administración pública contrata a un médico para...? Y él lo atribuye así. Y es interesante la idea, porque sería como que la salud pública como tal no solamente es un campo de conocimientos y de intervención, digamos, interesante para el bien, para mejorar las condiciones de vida, sino que también es un instrumento de poder. Es un instrumento de poder de los poderes, sean poderes estatales, poderes municipales, para controlar algo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nuestra profesión, nuestro área de trabajo, surgió para controlar mejor ciertas cosas y ciertas preocupaciones, y entre ellas las preocupaciones y las inquietudes que traía el nacimiento de la clase obrera y bueno, ciertas tensiones, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante cuando en nuestro área de trabajo decir, cuidado, estás trabajando para el bien, pero también para el mal. Y no me quiero poner dicotómico, porque nunca las dicotomías son buenas, pero a veces te permiten decir, cuidado, el trabajar en salud pública, en trabajar en las administraciones públicas, es una oportunidad para el cambio social, para mejorar la situación de salud, pero también estás en unas instituciones que a veces aprovechan determinadas místicas científicas, ¿no? Para un control social del propio cambio, ¿no? Y eso a lo largo de la historia se ha visto, como la medicina ha sido, y la medicina social en este caso, un brazo ejecutor en contra de lo más revolucionario. Entonces tenemos que estar con esa conciencia, ¿no? De que si tenemos vocación de cambio social y que creemos que las instituciones son una herramienta de cambio social, tenemos que tener en cuenta que las instituciones son estructuras de poder. Entonces, cómo se utiliza ese poder es importante saberlo. Frente a la revolución bacteriológica, que ahora seguimos con la inmunológica, ha habido mucha gente que ha ido hablando de los determinantes sociales. ¿Qué es esto, de los determinantes sociales? Bueno, fíjate, cuando vas a Latinoamérica, ahí hay hay un debate si se debe hablar de determinantes sociales o de la determinación social de la enfermedad. Pero la idea es muy simple y aunque ahora suene como moderna, es más antigua, iba a decir que el mear, ¿no? Algo así, ¿no? Y simplemente quiere decir que dependiendo de qué condiciones de vida tienes, dependiendo de dónde hayas nacido, ¿no? En el sur o el norte de una ciudad, desde lo simbólico del sur y el norte, en el sur y el norte del mundo, ¿no? Donde, si te quieres poner un poco cursi, dónde te haya dejado la cigüeña, en qué familia, ¿no? Pues de alguna forma está marcada tu probabilidad de enfermar de determinadas cosas, de morir antes, de tener más problemas de salud. Entonces, bueno, la idea está, juegas con el determinismo, pero también por otra parte sabes que no estás condenado o condenada, ¿no? Sino que si lo tienes en cuenta, tienes un espacio para poder mejorar tu perspectiva de salud.
esos son los determinantes sociales, ¿no? Vale. Tú mencionabas antes, ¿no? La epidemiología se puede utilizar para todo, ¿no? Tanto para La el bien salud como pública. para mal, la salud pública en general. Hasta la medicina de familia. La medicina familiar, todo. Claro, entonces, cuando nace, efectivamente puede nacer para saber, por ejemplo, qué distribución tiene la tuberculosis y quizá poder abordarla, pero también como método de control, como estabas diciendo. En ello, quizá pueden surgir los grandes estudios que hubo en Estados Unidos, por las universidades de Estados Unidos, de las que luego bebe casi toda la medicina preventiva que nosotros luego hacemos, viene un poco de ahí también. Es decir, ahí yo te he escuchado decir que es cierto que analizan mucho determinantes sociales, pero que no los jerarquizan. ¿Esto qué significa? Bien. Yo cuando acabé la carrera de medicina, hace ya un huevo de tiempo, pues lo que se petaba entonces era el tema de los factores de riesgo, ¿no? Y entonces la idea es, no hay una causa concreta genética del cáncer o no la hemos descubierto todavía, pero sabemos que hay más probabilidad de enfermar si tienes el colesterol alto, si tienes la tensión alta, si fumas, etc. Entonces había como señaladas determinadas factores. Se hablaba también de pobreza y tal, pero no estaban categorizados. Era la hipótesis esta de la caja negra, no sé si la has oído hablar, ¿no? Entonces se sabía que los factores entraban en esa caja negra y salía la enfermedad, pero no se sabía cómo se ordenaban los factores en la caja negra. Entonces, desde ese punto de vista, incluso se hacían técnicas estadísticas para ajustar. Entonces, para ajustar, de alguna forma era que querías aislar el efecto del colesterol alto de la clase social. Entonces, había técnicas estadísticas que te lo ajustaba, más bien te lo eliminaba. Entonces, el enfoque de determinantes sociales en la salud lo que hace es categorizar. Y entonces, por ejemplo, el modelo, el río que tanto nos gusta a muchos y que paseamos, es la idea de que el tener la tensión alta, el colesterol alto, es un nivel que es más que un factor de riesgo, es una mediación fisiopatológica de una situación que arranca muy río arriba en el manantial. El manantial es el modelo socioeconómico en el que vivimos, es decir, el cómo se distribuye la riqueza, el poder en las sociedades que son diferentes, qué valores culturales hay de la jerarquización social, qué significa ser hombre, mujer, qué significa ser de una etnia, ¿no? Qué significa ser de una clase social, ¿no? Y esos determinantes más estructurales, ¿no?, de alguna forma condicionan el cauce alto del río, que sería como las desigualdades en las oportunidades de educación, de ingreso, de ocupación. Y luego llamamos los determinantes, te estoy dando la chapa académica, pero bueno, yo creo que es importante. Y luego están seguro que esto te lo ha repetido un montón de personas, ¿no? Y luego están llamamos los determinantes sociales intermedios, pues son intermedios entre los estructurales y la mala salud, ¿no? Que son los elementos que están más cercanos a nosotros, que es las condiciones materiales, ¿no? En qué vivienda vivimos, en qué barrio, qué relaciones sociales tenemos, ¿no? Qué conductas salud tenemos, y todo eso pues, bueno, pues genera como una serie de bienestares o malestares, ansiedades, etcétera, que puede subirte la tensión, puede subirte el colesterol, puede afectarte la inmunidad, la coagulación, y probablemente esos sean como los mecanismos intermedios para las enfermedades y la mala salud. Desde ese punto de vista, el tener el colesterol alto es muy importante saberlo. Claro. Pero a lo mejor no sé, la solución que das a la persona que tiene colesterol alto no es que tome determinados yogures o que tome determinadas estatinas, ¿no?, sino pensar por qué tiene el colesterol alto, porque una persona es obesa. La obesidad, como sabes, no se distribuye de forma al azar, sino que tanto en las ciudades, en los pueblos, como las diferencias a nivel mundial, pues los que están más achuchados son los que están más gordos, gordas, los que fuman más,
porque uno ataca la nevera cuando uno se siente un desgraciado, una desgraciada, ¿no? Y el controlarse, el ser disciplinado, el ir al gimnasio, eso necesitas un estado mental, un equilibrio, que a veces con las condiciones malas de vida es más difícil. Entonces, esa es la idea, ¿no? Es decir, lo que llamamos factores de riesgo individuales son importantes, pero en esa caja negra las cosas se ordenan en diferentes categorías. Y es importante ordenarlo porque los niveles de intervención luego son diferentes, ¿no? Entonces, al hilo de esto, que es algo socialmente injusto y potencialmente evitable. Efectivamente. Que es una buena noticia, ¿no? Porque Claro. si piensas que lo social es evitable, ¿no? Vas en contra de esa idea que yo a veces cuando daba clases en la Facultad de Medicina, en sexto, pues se quedaban como muy descolocados los alumnos. Parecía que estabas diciendo que no había nada que hacer, que estaba todo determinado socialmente, ¿no? Claro. Y yo creo en la libre elección de los hábitos de salud. Lo que pasa es que tienes que saber que están determinados, la libre elección no es tan libre. Entonces, cuando uno eso lo sabe, pues es capaz de plantearse opciones. Eso es lo que llamamos la palabreja empoderar, ¿no? Empoderar en salud. Empoderar en salud es, para mí por lo menos, es a una persona que tiene el colesterol alto, siguiendo con el ejemplo de antes, no culpabilizarle porque ha comido mal, etcétera, sino analizar con esa persona, individual o colectivamente, qué le hace comer de determinada forma o moverse de determinada forma y sacar los elementos sociales para que pueda cambiarlos en su vida. O sea, para tener la información da poder, ¿no? Y entonces es capaz a veces de, bueno, pues llegar a la conclusión que determinada forma de comer o de moverse está determinado por su forma de vida, ¿no? Sí, para ir terminando, cuando hay una cosa, una reflexión, ¿no?, que nos han planteado a la hora de hacer la entrevista, era porque aquí en España, cuando hablamos de desigualdades, parece que obedece a la izquierda, ¿no? El pensamiento de la izquierda, cuando no hay en otros países, que el hecho de actuar sobre la pobreza u otros determinantes lo ven como un proyecto común, no tanto como cercano a esta ideología que hemos llamado la izquierda. De hecho, incluso aquí, ¿por qué no da tanto miedo hablar de pobreza aquí en España y actuar sobre ella? Incluso algunos ministros han llegado a decir que ni siquiera ha aumentado la pobreza en estos años de crisis, Ya. o que no hay niños pasando desnutrición. Yo fíjate, no creo que la pobreza sea una bandera de la izquierda, ¿eh? Ahí está. Incluso te diría que la pobreza es la única bandera que la lleva la izquierda, el centro y la derecha. Porque la pobreza es fea y la pobreza hay que esconderla, ¿no? Cuando hablábamos antes del nacimiento de la medicina social alrededor de la industrialización y la urbanización, estuvo muy unido al pauperismo, a la lucha contra la pobreza de, por supuesto, profesionales o políticos que no eran precisamente de izquierda en ese momento. Entonces, en los cursos yo siempre insisto que cuidado, que trabajar las desigualdades sociales no es trabajar la pobreza. La pobreza es importante, es muy importante y hay que incidir sobre ella. Pero es la punta del iceberg del gradiente social, de cómo está distribuida los bienes sociales a lo largo de una ciudad o de un país. Seguramente te sonará, yo también he paseado mucho los mapas de diferencia de esperanza de vida entre barrios de Madrid y siempre decimos la diferencia entre el barrio de Salamanca y Orcasitas son de 3 años, ¿no? Y parecería que entonces el problema nada más está en Orcasitas, ¿no? Cuando coges el distrito de Salamanca y pones la lente a unidades más pequeñas, y ahí también hay desigualdad. También hay personas, grupos susceptibles de intervención. Entonces, llevo 30 y tantos años en la administración, he estado con gobiernos de derechas y menos de derechas, y siempre el tema de la pobreza, los gobiernos de derecha no han tenido problemas, han tenido planes de llámalo pobreza, llámalo contra la exclusión, etcétera, porque es fácil abordar la pobreza sin tocar el sistema. Porque en el momento en el que piensas la pobreza
forma parte del gradiente social, tienes que hacer otro abordaje. Perdón. Desde ese punto de vista, la concepción que está del universalismo proporcional, que lo sacó Michael Marmot, o yo por lo menos la primera vez que lo escuché a él, es algo que nos gusta, que es muy operativo. Es decir, tienes que hacer políticas sociales, de salud, que sean de cobertura universal, que esté toda la sociedad con la sensación de que se beneficia, y también las clases medias y las clases altas, por supuesto, aunque las altas no las pillan, bueno, me estoy yendo en otro... Pero tienes que hacer una mayor incidencia, una mayor fuerza en aquellos grupos sociales más necesitados, no solamente los pobres, sino las clases bajas, etcétera, incluidos, no excluidos, y sobre los territorios también más necesitados. Y esa idea también es importante, porque cuando se han desarrollado políticas, que sean lo que llamamos de focalización, estrategias de focalización, que van dirigidas a invertir nada más en determinados barrios o en determinados grupos sociales, aparte de que no han sido eficaces para elevar los niveles de salud globales, también política y electoralmente genera una desafección de las clases medias de esas políticas. Yo hace poco, bueno, hace un año estuve en Bogotá, en Colombia, me invitaron para evaluar una experiencia que se llama Territorios Saludables, que la he ido publicando en mi blog, y un ejemplo en el que un gobierno de izquierdas, de la Alcaldía de Bogotá, invirtió unos recursos muy importantes con unos equipos de salud comunitaria, se llamaban Territorios Saludables, pero los concentró en las poblaciones con los estratos sociales más bajos. Y fue muy meritorio, se consiguió llegar a donde no llegaba ningún tipo de Estado, ni la policía, pero una de las consecuencias fue que la clase media de la ciudad no vio como un beneficio propio esa intervención y perdieron las elecciones. Supongo que las perderían, no sería la única causa de este proyecto, se llama Territorios Saludables. Pero cuando se hacen políticas en las que nada más se abordan la pobreza, los barrios más vulnerables, etc., sí que es una consecuencia. Desde ese punto de vista también, yo creo que lo que tú te mencionabas antes es que en algunos países europeos que no están gobernadas por la derecha o por una derecha yo creo que diferente a la nuestra, Sí. pues hay como puntos de encuentro, ¿no?, entre los conceptos de equidad de la izquierda y la derecha. Y yo creo que un punto de encuentro interesante es el de la igualdad de oportunidades. Es decir, los liberales o cierto liberalismo, no sé si decir hasta neoliberalismo, ¿no?, en el discurso no consideran injusto de que haya desigualdades, porque la desigualdad es una motivación, tiene que ver también con la herencia, etc. Pero consideran importante la igualdad de oportunidades. Esto es. Es decir, que en las sociedades meritocráticas, ¿no?, pues lo fundamental es el mérito, pero tiene que haber una premisa, que es la igualdad de oportunidades de inicio. Entonces, yo creo que ciertos países han conseguido un punto de encuentro entre la izquierda y la derecha, es decir, bueno, si tenemos eso en cuenta, un objetivo fundamental sería una educación igualitaria, que te asegurara que el acceso a los bienes educativos, tanto desde la guardería hasta el nivel universitario y posterior, esté asegurado. Y yo creo que son esos modelos que tenemos de sociedades, situémoslos sin mencionarlos en el centro, en el norte de Europa, en el que han ido consolidando a lo largo de décadas ciertas políticas sociales en que hay un cierto consenso básico, mínimo, y que gira alrededor de la igualdad de oportunidades. Pues si quieres, para terminar, Javier, también he tenido a veces el miedo del aislamiento del epidemiólogo social, que a veces cuando hablamos de epidemiología, o sea, de salud pública, estamos a veces pensando más en las universidades, más en quedarnos encerrados en nuestras propias aulas, ¿no?, de la universidad. ¿Esto qué es? ¿Los epidemiólogos encerrados en las universidades, dices? Sí, el hecho de que ¿cómo hacemos nosotros para no aislar quizá el pensamiento académico o esta salud pública en las propias universidades? Es decir, hay una epidemiología social que sin ideología, sin luego transmitirla a la calle.
Yo creo que es cierto que la epidemiología, incluso la social, la que yo por lo menos viví o he vivido en los últimos años, se está planteando ahora lo que tú dices, ¿no? De salir fuera, no sé si es las universidades, pero fuera de los ámbitos llamados científicos, ¿no? Cuando estaba muy centrada en los estudios, en demostrar machaconamente lo que es evidente, ¿no? Que es la relación entre gradiente social y enfermedad o muerte prematura. Y el resultado de los estudios no se aireaba, es decir, tú hacías un estudio, lo presentabas en una revista científica o lo llevabas como una comunicación, una ponencia a unas jornadas, ¿no? Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología, Sociedad la de Salud Pública o a nivel europeo o internacional. Se generó un cuerpo de conocimientos importantes, pero no llegaba a la población, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que los mapas, estos mapas que te contaba de diferencia de esperanza de vida por barrios en Madrid, salieron en El País, ¿no? Y fueron lo que llevábamos hace tiempo trabajando en esto y nuestro nivel de escándalo ya había sido superado. Cuando salte a la palestra pública a través de un medio de comunicación o luego incluso a la discusión política, salió el tema en los debates electorales, pues ya tiene otro sentido, tiene otra incidencia pública. Entonces yo creo que el mundo de la epidemiología, de la salud pública, la epidemiología social, si quieres llamarlo, ese es el reto, ¿no? Pasar desde lo que es el medir a intervenir o a difundir lo que hemos medido. Por eso el curso que acabamos ayer se llamaba así, Desigualdades sociales en salud, ¿qué hacer más allá de medir y preocuparse? Parte de la idea de que ya hay mucha información, pero la información la tenemos que sacar fuera de esos mundos muy académicos, sacarnos a la calle, hacer que circule esa información, que sea una información que forme parte del proceso de empoderamiento de salud que decíamos al principio, que las personas que no están en ese mundo profesional puedan visualizar esa relación entre lo que a mí me pasa individualmente y que lo llevo a mi médica, médico, enfermera, enfermero del centro de salud, que tiene una significación colectiva. Y luego lo más importante es qué hacer, qué podemos hacer para reducir la brecha, más allá de preocuparnos de que somos personas con sensibilidad social, más o menos de izquierdas, etc. Ese es el gran reto. Reto que además yo creo que estamos en un momento muy interesante en el que alrededor de la indignación ante lo instituido, de los movimientos que podemos llamar que cristalizaron alrededor del 15M, está la idea de si esa situación crítica vital del día a día, que tiene también un impacto en la salud, ¿qué podemos hacer para cambiarla, ¿no? Cambiarla también desde las instituciones, ¿no? Gobernando de una forma diferente, pero siempre con la idea de que la brecha está ahí y que la brecha no puede seguir aumentando, que es lo que ha pasado en la situación de la crisis. A ver, pues muchísimas gracias. Nos veremos en la siguiente. Y te seguimos en el blog de Salud Pública y otras dudas. Momento spam. Efectivamente. Gracias a ti. Hasta luego.